Sabemos cuando leemos, por ejemplo, una parábola que aparece en dos partes de la Biblia, en los evangelios. Aparece en Lucas y aparece en Mateo. Es la parábola de las 10 minas. No sé si se acuerdan. Las 10 minas. En Lucas, capítulo 19, aparece como las 10 minas. Pero cuando miramos este mismo capítulo, este mismo de las minas aparece en Mateo como talentos. Aparece como talentos. Pero es lo mismo. Está hablando una cosa complementaria. Para quienes no sabían por qué el Evangelio Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Dios escribió realmente para nosotros un Evangelio. Permitió que quedara un solo Evangelio, pero visto desde cuatro formas, desde cuatro puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista de Mateo, el punto de vista de Marcos, de Lucas, de Juan. Pero es un solo Evangelio. Vamos a mirar ese pasaje. Vamos a mirar por ahora Lucas. Lucas capítulo 19. Vamos a mirar. Lucas capítulo 19, el versículo 11. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca en Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sobre 5 ciudades, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Ese pasaje tiene un paralelo, ¿no? Aquí lo vemos con minas. En Mateo capítulo 25 lo vemos con talentos. Y es complementario. Lo que aparece, aquí aparecen algunas características que cuando miramos en Mateo se complementan y viceversa, cuando miramos en Mateo aquí se complementan. Vamos a mirar si notan la diferencia, pero espero que hayan prestado atención a la lectura de este pasaje. Es un pasaje muy corto. Ahora vamos a comparar con Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Dice el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su propia capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí no sé si vieron alguna diferencia. Quienes estuvieron atentos a la primera lectura que hicimos en Lucas capítulo 19 y ahorita comparando con Mateo capítulo 25, habrán notado ya diferencias. Entonces pregunto, ¿qué diferencia? ¿Alguna diferencia que hayan notado? Algo que cuando se leyó acá, muy diferente a lo que se leyó. Y muy diferente no, complementario. Era algo que allá no se nombró, pero aquí se nombró. O viceversa, aquí no se nombró, pero allá sí se nombró. Esa palabra nunca nunca la había entendido bien. No se preocupe, ya la va a entender. Así que vamos a desglosarla. Las decapitaciones, exacto, las decapitaciones. A las tinieblas, el lloro y el crujir, el versículo de los talentos habla en el capítulo 30. Talentos, la decapitación de los adversarios. En el otro lado era minas, aquí es talentos. La decapitación, sí, de los adversarios, muy bien. Los echaron a las tinieblas. Los enemigos que no lo querían. Ya ahorita vamos a mirar entonces esta parábola, vamos a mirarla más en detalle. Bueno, entonces, sí, aparecen muchas diferencias, ¿no? Aparecen muchas diferencias. Complementarias, realmente son complementarias. Vamos a ir mirando así en detalle. Bueno, para poderla entender, vamos a, primero que todo, ver un esbozo general. No sé si se dieron cuenta de lo que aparece en el último versículo que leímos. Vamos a leerlo nuevamente. El último versículo dice, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién va a echar en las tinieblas? ¿A quién va a echar en las tinieblas? Aquí lo leímos, ¿no? ¿A quién va a echar a las tinieblas? Ese es el último versículo que acabamos de leer, ¿no? A los pecadores, al que no predica. Pero ¿cómo lo llama la Biblia? Aquí, ¿cómo lo llama este versículo? ¿Cómo llama este versículo a la persona? A los que anuncian un evangelio diferente. Muy bien. Sí, también tiene que ver, todo tiene que ver, pero muy importante, ¿cómo está escrito acá? Lo leímos acá. Voy a leerlo nuevamente. Presten atención. ¿Cómo lo dice acá? Aquí dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. ¿Ya ven cómo lo llama acá? Aquí lo llama, ¿cómo lo llama? Siervo inútil, ¿cierto? Aquí dice, ¿no? Le estoy preguntando qué dice acá. Sí, ya están tratando de decirme a qué se refiere, pero no he hecho esa pregunta. Sino, ¿aquí qué dice? Aquí dice, al siervo inútil. Sí estamos, ¿no? Sí se dieron cuenta, o espero que lo hayan leído. Es el versículo 30, el que dice, y al siervo inútil, de Mateo capítulo 25. Versículo 30, eso, siervo inútil, al siervo inútil. Entonces, al siervo inútil, ahí está hablando de varios siervos, ¿cierto? Pero hay un siervo que tiene un nombre.
Ese siervo, ¿cómo se llama? Siervo inútil. Tiene varios nombres, ¿no? Así, pero aquí dice siervo inútil. Entonces, habla de tres, básicamente de tres. Uno que produjo, los dos que produjeron el doble de lo que tenían. Los dos produjeron el doble. Sí se dieron cuenta, ¿no? A uno le fueron dadas 2, al otro le fueron dadas 5. Otra característica que no sé si se dieron cuenta, en el otro capítulo dice, llamó a 10 siervos. Aquí llamó a ¿cuántos? A 3. Allá dice, llamó a 10 y les dio 10 minas. Sí, así dice, ¿sí? Entonces cada uno venía así y traía como el resultado. Pero allá dice así, 10 siervos les dio 10 minas. No sé si se dieron cuenta. Aquí habla 3 siervos. A uno le dio así 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. Así es. Pero ¿por qué? Ahora, ¿por qué a uno le dio, a otro le dio más? ¿Por qué así? ¿Por qué hubo esa diferencia? ¿Por qué a uno más que a otro? Algo que no se nombra en Lucas, pero que se nombra acá. Miren, presten atención. Voy a leer el versículo. Presten atención si detectan por qué a uno le dio 2, por qué a otro le dio 5, por qué a otro le dio 1. Miremos qué dice el versículo 15. Dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Había dicho que se iba a ir lejos. Pero ahora que acabo de leer, sí se dieron cuenta. ¿Por qué? Ya entendieron, ¿no? ¿Por qué a uno le dio 5? ¿Por qué a otro le dio 2? ¿Por qué a otro le dio 1? ¿Sí lograron detectar? De acuerdo a su capacidad, conforme a su capacidad. Sí, así es. Así es, conforme a su capacidad. Ya lo vieron, ¿no? Esto no aparece en el capítulo 19 de Lucas. Allá se habla de minas, aquí se habla de talentos, es lo mismo, es lo mismo. Pero entonces, aquí dice, de acuerdo a su capacidad. Es decir, Dios dio a cada uno de nosotros nos dio conforme a la parte del cuerpo que somos. El que es pelito de nariz ya es pelito de nariz. No va a ser lo mismo que el que es lengua, por ejemplo, que el que es diente, que el que es boca, que el que es ojos, que el que es nariz, que el que es orejas. Todo el mundo quiere ser los oídos de Dios. Así hay personas que me han dicho, yo solamente quiero oír y oír prédicas. Bueno, sí, sí, es muy importante. Alimentarse. Otro, yo quiero así como ver el corazón de las personas. Cuando hable con una persona, quiero tener el poder de ver así el corazón de esa persona, saber quién es esa persona, qué intenciones tiene, qué piensa hacer, cuál es el futuro de esa persona. Solamente viendo a esa persona. Eso se llama la persona que puede leer el corazón. Sí, entonces, bueno, la persona que es ojos, bueno, está bien. Sí. La persona que es nariz, así cada quien quiere, pero si alguien es hígado, sí, el hígado es un órgano muy importante. Es un órgano muy importante, pero es un órgano interno. El hígado no se ve. Pero si una persona le dan una puñalada, le clavan un cuchillo, o esa persona se cayó, se resbaló y se cayó encima de un cuchillo y se le enterró el cuchillo y preciso entró en el hígado, le quedan 20 minutos de vida. Esa persona no puede vivir sin el hígado. Sí, entonces es terrible, ¿no? Es terrible. Así. Una cosa es cuando se hace una cirugía, porque se pueden unir cosas, se puede simplemente como reemplazar, pero otra cosa es que sufra un daño. No sé si se han dado cuenta que los boxeadores pueden ser tener un entrenamiento muy fuerte, pero si les dan un golpe en el hígado, por más fuertes que sean y que tengan entrenamiento, resistencia y todo eso, se caen al suelo, no pueden seguir. Ese es muy fuerte, un golpe ahí, porque ese es un órgano muy importante. Entonces hay personas que son así como un hígado, no son visibles, pero son una parte muy importante del cuerpo. Entonces, aquí, bueno, es decir, conforme a la capacidad. Entonces, habrán algunos que por la parte del cuerpo que son, van a ganar, de pronto se les va a dar solamente un talento o una mina. Pues se les da solamente, ¿por qué? Porque es conforme a su capacidad. Así lo repartió Dios, conforme a la capacidad. Dios sabe a quién le corresponde cada cosa. El ser humano es el que puede querer otra cosa, ¿no? Imagínense una oreja que quiera ser ojo, un ojo que quiera ser nariz, uno así no. Entonces,
Es muy importante saber, Dios, ¿para qué me salvaste? ¿Para qué me diste la salvación? Ahora, hay una tarea que Dios nos puso. ¿Cuál es la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos puso? La voluntad de Dios, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, quienes han leído la Biblia, Juan capítulo 6, versículo 39 y 40, saben cuál es la voluntad de Dios. Pero, ¿cuál es la tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Cuál es la tarea que nos puso? Hago esta pregunta. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la única tarea, ¿sí? Él no nos dice, traten de ser buenas personas. Compárese con los demás. Él no nos dijo así, compárese con los demás, mídase con los demás y trate de ser mejor. Si tiene un vecino que es muy amable, trate usted de ser súper amable. Entonces, si él dice buenos días y él se inclina, usted diga buenos días e inclínese más. No, no dice eso. Sí, no dice trate de mostrarse, no. Dios no le interesa la moralidad de los hombres, de las religiones. De los hombres, las religiones lamentablemente nos enseñan únicamente moralidad, pero cuando miramos la Biblia, ese no es el corazón de Dios. Entonces, el corazón de Dios es anunciar el Evangelio. Entonces aquí dice que este padre, así el que hizo, él se iba a ir muy lejos, ¿sí? Realmente, este hombre, en el otro pasaje se nombra como un hombre, así. Luego un hombre de familia, así también. Entonces llamó a sus siervos y les dijo que iba a ir a recibir su reino y luego iba a volver. Así, eso no lo dice aquí en Mateo, eso lo dice en Lucas. Pero yo le digo que son complementarios. Entonces, cuando miramos, está hablando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue a recibir un reino, pero Él va a volver. ¿Quién va a volver? Nuestro Señor Jesucristo. Él va a volver. Él va a volver. Pero cuando va a volver, ¿qué dice ahí? Va a pedir cuentas. Conforme a la capacidad se nos dio. A unos 1, a otros 2, a otros 5, así. Pero ¿qué es lo que espera? Que con esa mina produzcamos, ¿cierto? Que con ese talento produzcamos. ¿Está hablando de plata? No, no está hablando de plata. Está hablando del Evangelio. La tarea que se nos puso es ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Está esperando que nosotros anunciemos el Evangelio. No sé si se dieron cuenta que en el otro pasaje, en Lucas, dice que lo escondió en un pañuelo. Guardó esa mina, la guardó en un talento. Sí, en un pañuelo. Esa mina la guardó en un pañuelo. Pero acá dice que la enterró. ¿Quién? Estamos hablando ya del siervo inútil. ¿Qué hizo el siervo inútil? La enterró. Enterró esa mina. Entonces, ¿qué es enterrar la mina? Nosotros somos vasijas de barro. Así dice la palabra. Dios puso este tesoro en vasos de barro. Y ya sabemos cuál es el tesoro. El Evangelio. Lo único que puede dar salvación a las personas es el Evangelio. Bueno, y ahora que nombré la palabra salvación, la mayoría de las personas no entiende muy bien el concepto de salvación porque nunca se han visto perdidos. Como no se han visto perdidos, ¿qué significa salvación? ¿Recibir un poder? ¿Recibir, no sé, el favor de Dios? O sea, que Dios nos haga todo lo que queremos, así como la lámpara de Aladino. La gente no entiende qué es salvación. La palabra salvación significa el ser humano nació hacia la condenación, nació caminando hacia la condenación. Eso es lo que significa que debemos recibir la salvación. Todo el mundo necesita recibir la salvación. Pastores, líderes de iglesias necesitan recibir la salvación. Porque muchos, lamentablemente, tienen el concepto de salvación embolatado. Por sus frutos los conoceréis. Si las ovejas que está pastoreando un pastor no tienen claro qué es la salvación, pero ¿por qué salvación? O sea, salvación es, ¿a quién se salva? A la persona que está a punto de morir. Si nadie la salva, como en las películas, que alguien está a punto ya de morir y llega un salvador, un Superman. Así llega un salvador y ¡fum! Salva para que esa persona no muera. Ser salvado significa iba inevitablemente hacia la muerte. No tenía otro futuro. Iba inevitablemente hacia la muerte y alguien le salvó. Ese es el proceso de salvación. Sí, porque bíblicamente todo ser humano, ¿cómo llegó a este mundo? Que haya sido una persona muy correcta, aunque haya sido una persona que ha tratado de ser muy amable, de ser muy buen vecino, muy buen esposo, muy buen hijo, una persona que nunca se ha enojado, una persona que nunca ha hecho enojar a nadie, una persona que nunca ha discutido con nadie, que siempre esa persona hace cosas muy hermosas, aunque sea una persona así, necesita la salvación.
Pero curiosamente, la persona que tiene más características loables a su propio punto de vista, esa persona, cuán difícil es recibir la salvación. Cuando la Biblia dice más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, se refiere a eso. Una persona que a su propio punto de vista, ¿cómo se ve? Se ve así. Se ve correcta, se ve buena persona. Pero estamos en el capítulo 25. Vamos a pasar al capítulo 24. Vamos a mirar en el capítulo 24, el versículo 45. Dice el capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Ya sabemos cuál es el alimento. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? Lo contrario al siervo inútil. Aquí en este versículo lo dice, ¿no? Solo pasando una hoja vemos el siervo inútil. Bueno, tengo que hacer una aclaración. Siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer hicimos. Luego explico esa parte. Por ahora voy a explicar. Todo ser humano nació siendo como siervo inútil. La Biblia dice, todos a una se hicieron inútiles. Así dice la Biblia, ¿no? Todos a una se hicieron inútiles. Entonces esta parábola que leímos ahorita, ¿de qué está hablando? Está hablando a toda la humanidad. Toda la Biblia está escrita hablando de dos. Toda la Biblia habla de dos. El que recibe la bendición, el que recibe la maldición. El que da la ofrenda que Dios recibe, el que da la ofrenda que Dios no recibe. El bendito, el maldito. Toda la Biblia está mostrando así. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Al lado había un malhechor. Y la Biblia dice, al lado había otro malhechor. La Biblia no dice que uno era malhechor bueno, no dice así. La Biblia dice ambos que eran malhechores. Pero a uno de esos dos malhechores le dijo Jesús, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé si se dan cuenta lo que significa eso. Le dijo a él que estará en el paraíso, pero ¿qué significa que no le haya dicho nada al otro? Como no le dijo nada al otro, él se fue de este mundo siendo siervo inútil. ¿Sí se dan cuenta de eso? Casi siempre todo el mundo se concentra en este. Ay, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, pero eso significa, al otro que no le dijo nada, ¿significa que el otro también va a ir al cielo? Al que no le dijo nada es la parte de la humanidad que lleva el transcurso natural. El transcurso natural nació destinado hacia la condenación. Todos, los dos, ambos, nacieron destinados. Estos dos malhechores representan a toda la humanidad. Todos nacimos con un solo destino, ir a la condenación. Pero a uno de ellos dos Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Representa a la humanidad que pudo creer en el Evangelio. Representa la parte de la humanidad que pudo creer la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así eso representa. Este tema es extenso. Creo que cogimos un tema muy extenso para hablarlo en un tiempo muy corto. Vamos a leer rápidamente aquí otro versículo, ¿no? Ya leímos sobre el siervo fiel y prudente, ¿no? El siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Pastorear, ¿sí? La función. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere Dios? Que llevemos este pan, que llevemos esta agua a los hambrientos, a los sedientos, a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Aquí está, vamos adelante, vamos a leer. Dice, el versículo 49, habla lo contrario. El versículo 49 dice, y comenzaré, vamos a leer desde el 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos en el capítulo 24, o sea, del capítulo 25 nos pasamos a los últimos versículos del 24. Aquí aparecen los dos. El siervo malo. Cuando leímos las minas y los talentos, vimos el tesoro que Dios nos dio, el Evangelio. La tarea que quiere, anunciemos el Evangelio. Lo que no conocen los que se hacen llamar cristianos, el Evangelio. Nosotros somos cristianos, somos cristianos, pero hay personas que también están seguras de ser cristianos.
Pero Jesús a muchos que se hacen llamar cristianos les va a decir: apartaos de mí, nunca los conocí, porque nunca dejaron de ser siervos inútiles. Fueron personas muy correctas, moralmente, muy correctas delante de la sociedad, muy correctas delante de todas las personas, pero nunca pasaron a ser útiles. Nunca pudieron dar fruto a esa mina que Él nos dio. Ahora, ¿por qué está hablando de toda la humanidad? Porque nuestro Señor Jesucristo murió por todas las personas, murió por todo el mundo. El sacrificio que Él hizo, lo hizo una vez para siempre por todos. Pero hay personas que teniendo eso no lo pueden aprovechar, porque nunca lo pueden, porque nunca dejan su propio corazón. No sé si se dieron cuenta la característica del malvado. Dice que el malvado decía en su corazón. Cuando Naamán no podía recibir la salvación, Naamán, ¿qué hizo Naamán? Él dijo en su corazón: yo pensaba que saldrá el siervo Eliseo y pondrá su mano. Igual, el malvado, ¿en qué confía? En su corazón. El malvado confía en sí mismo. El malvado nunca experimenta el arrepentimiento. El arrepentimiento es de sí mismo. Ya lo resumí. Cuando alguien quería saber, ¿cómo hago yo para saber si tengo el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento bíblicamente es arrepentirse de haber creído en sí mismo. Lo que le pasó a Pedro. Ya de esto hemos hablado sobre el verdadero arrepentimiento en otros en vivos, en varios. Si quieren ver este video o el video de cuál es el verdadero arrepentimiento, o el verdadero de cuál es el prójimo bíblicamente, hay videos para todos los temas que hemos tratado en YouTube. Los hemos tratado aquí en TikTok, pero los hemos subido a YouTube. Este video en 1 hora aproximadamente ya va a estar en YouTube. Si quieres ir a verlo en 1 hora, ve al canal de YouTube y allá lo puedes encontrar. ¿Cómo nos encuentras allá? Aquí está el botoncito de este perfil, la foto que nos identifica es una Biblia azul. Cuando esa Biblia azul está en toda la mitad, cuando están en la página principal de nuestro perfil, debajo de la Biblia van a ver un botón que dice YouTube. Tocan ese botón y ya van a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Y ahí en 1 hora va a estar. Si están ya en YouTube, pueden tocar la pestaña videos y ahí salen todos en orden. Así, para quien no sabía buscar en YouTube, ya aprendió de una vez. Entonces ahí puede ver todos esos temas. Lamentablemente, muchas de las preguntas que nos hacen es algo que ya hemos contestado, ya está. Es decir, la persona por ver un video le van a surgir preguntas, pero ya están contestadas. Mira el material que tenemos en YouTube para que te adelantes conforme a los hermanos que ya han tenido el conocimiento de salvación para ser salvos. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. El tiempo pasó muy rápido, o tal vez hoy el tema era muy largo. Hizo falta mucho. No alcanzamos a ver sino como una cuarta parte de todo lo que teníamos que ver sobre esta parábola de las minas, de los talentos. Permite, Padre, que lo que alcanzamos a ver sea suficiente para que el corazón de los hermanos deseen recibir esa salvación, deseen dejar de ser siervos inútiles. Primero que todo tienen que saber que desde que nacieron todos éramos siervos inútiles. La única forma de que alguien se convierta en útil delante de los ojos de Dios es que se convierta en portador de buenas nuevas, portador del Evangelio. Cuando la Biblia habla del siervo malvado, está hablando de todo ser humano en modo natural antes de recibir la salvación. Esto puede que sea muy complejo, muy lleno de cosas para alguien que hasta ahora esté escuchando por primera vez. Permite, Padre, te pido por las personas que llevan poco de haber escuchado o que hoy entraron y empezaron a escuchar, te pido que les des paciencia para que ellos puedan escuchar e inevitablemente puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.